temas que me voy a enfocar son 4. Primero, ¿qué es el BIM? Algo preciso y gráfico porque sé que la mayoría de ustedes, porque los conozco, ya saben lo que es BIM. Pero igual deben haber chicos que por primera vez escuchan, ¿no? Así que lo he colocado. Luego vamos a ver la situación actual del BIM. ¿Cuáles son las barreras existentes para poder adoptar esta tecnología BIM? ¿Cuál es la situación actual en nuestro país, sobre todo en el Estado? ¿Qué es lo último que se viene dando? ¿Qué es lo que va a llegar? ¿A dónde queremos llegar? Y por último, es que quiero hablarles un poco de la metodología VDC, Virtual Design and Construction, que es diseño virtual de la construcción. Justamente he llevado esta capacitación, ya nos han dado la introducción del VDC, hemos sido 27 participantes, 2 extranjeros, y esta metodología no es nueva en nuestro país, sino que falta difusión. Y justamente por ello es que el objetivo, de manera personal les hablo, es haber participado de este programa VDC para posteriormente difundirlo a todo el Perú, porque es un término nuevo que casi pocos lo conocen. Mayormente acá en Lima sí lo manejan, incluso lo han implementado, porque los participantes que están certificados por la Universidad de Stanford tienen la certificación del VDC, ¿correcto? Pero al interior del país se desconoce totalmente eso. Entonces, esos van a ser los 4 puntos. Después que terminemos esta presentación, hablaremos un poco del curso, lo que vamos a llevar para los que se van a inscribir, y posteriormente les voy a hacer la presentación de mi brochure como expositora, y ahí está incluido la sorpresa que les tengo para el norte. Por eso lo bonito lo voy a dejar al último, porque si los presento ahorita se van a ir de la conferencia. Bueno, en resumen, podría decir, solamente a manera de gráficos, el trabajo del flujo del AutoCAD. Podemos tener un bosquejo, la cual vamos a diseñar la propuesta del diseño. Esta propuesta del diseño se va a traducir en un plano de planta que dibujamos en AutoCAD, porque es lo primero que hacemos, dibujar la planta de acuerdo al bosquejo que ya tenemos, o croquis. Una vez que tenemos la planta, vamos a elaborar los cortes. Luego, las elevaciones, ¿sí o no? Y posteriormente, cuando ya tengamos los planos de arquitectura, mandamos o elaboramos el 3D. Como verán, esta es una secuencia de flujo de trabajo actual que viene desarrollando el CAD a través de dibujos de líneas bidimensionales y en las cuales se van a elaborar todos los planos de documentación y al final se elabora el 3D. ¿Qué me resume este flujo? Si lo llevamos a un cuadro, tenemos como idea original al profesional encargado del diseño, que es el arquitecto, el consultor, el proyectista. Ellos van a elaborar un anteproyecto, podría decirse. Tenemos acá un primer producto, ¿correcto?
Este primer producto, luego, cuando ya se apruebe, ¿no? El anteproyecto es aprobado, pasa a una segunda fase, donde los directores, coordinadores, los que van a elaborar el expediente técnico por cada especialidad, documentado, con metrados y presupuesto, van a tener no la misma idea original, sino una segunda interpretación 3D. Significa que estos dos productos no son iguales. Y luego, cuando este expediente es aprobado para la ejecución, se contrata al profesional que se va a encargar de la obra y ellos posiblemente lo van a interpretar a su manera, teniendo un tercer producto distinto. Estos son los que nos ocasionan las pérdidas de tiempo, los retrabajos, los tiempos muertos, los reprocesos, las demoras, en que desde la idea original hasta que se ejecute la obra se tiene un producto o una edificación diferente. Este es el flujo del trabajo en CAD, en líneas en dos dimensiones. Ahora, el flujo del trabajo en BIM. Teniendo el mismo caso, el croquis del edificio, a la cual voy a realizar el modelo de construcción en 3 dimensiones de manera inteligente. Esto significa, se empieza a modelar cada elemento de cada especialidad. Cada elemento, muro, puerta, piso, columna, tiene información. Y de este modelamiento en 3 dimensiones, me van a generar después los planos de construcción. Esto significa que cuando existan cambios entre el modelamiento, los cambios van a ser procesados en tiempo real con los planos de documentación. Entonces, el flujo es totalmente diferente. Como verán, del croquis al modelamiento y luego a los planos. Esto, volviendo al cuadro de la idea original, nuevamente se contrata a la arquitecta para el diseño, donde se realiza este modelamiento 3D, de acuerdo al croquis que ya tiene. Este modelamiento ya aprobado, ese mismo producto lo reseccionan los que van a hacer el expediente técnico, ¿correcto? Y, por supuesto, este mismo producto va a ser igual que la idea original, manteniendo ese mismo modelamiento para la ejecución de la obra reseccionada por los contratistas, los ejecutores, siguiendo o manteniendo el mismo producto. Los cambios que se puedan dar entre fase de diseño y construcción van a ser actualizados, manteniendo el mismo producto. Esa es la diferencia del flujo del CAD con el BIM. Yo creo que a través de estos gráficos se puede interpretar mejor la diferencia de la tecnología CAD con BIM, para lo cual se resumen el BIM como una base de datos gráfica que puede contener toda la información del proyecto.
No es un 3D sencillo como un 3D que se realiza en los softwares, sino es una base de datos gráfica. Permite consolidar dentro de una misma plataforma los procesos de conceptualización, diseño, construcción y operaciones de un proyecto. Y esto es muy importante porque se pueden resolver desde las etapas tempranas de un diseño, desde que se va a conceptualizar la edificación hasta su operación, manteniendo el mismo producto, sin necesidad de generar otro. Permite la construcción virtual, que ese también es otro punto interesante, porque este modelamiento se realiza en base a cómo se va construyendo. Por lo tanto, quien realice el modelamiento o quien está a cargo de su coordinación debe conocer de procesos constructivos en obra, porque se va a realizar el modelamiento tal como se va a construir. Es una preconstrucción. Todos los defectos u errores que se detecten se van a ser detectados en la etapa de la preconstrucción, no en la obra. Muchas veces las obras se generan estas interferencias, la cual impacta en costos elevados y retrasos de obra. Todos esos inconvenientes se van a ver primero en esta etapa. 100% exacto, siempre y cuando el modelamiento digital se realice de manera correcta, con un orden, con un plan, con un estándar. Estos conceptos que ustedes lo van a conocer en el desarrollo del curso, porque no es que manejen el Revit y ya modelen el edificio. Es trabajar con un orden, desde la nomenclatura de cada elemento, desde el nombre del archivo, desde el nombre del nivel, todo en orden. Si no hay ese orden, va a fracasar la implementación BIM. Muchas veces le echan la culpa al BIM de que no salgan bien las cosas, porque se realiza un mal modelamiento, porque no ha habido un plan de ejecución donde me dijera cómo debo empezar un proyecto. Si no hay ese plan de ejecución, entonces mejor no inicien ni implementen ningún proyecto, ¿correcto? Justamente el primer módulo del curso es el plan de ejecución BIM. En este módulo se les va a enseñar cómo elaborar un plan, que es muy importante. Si es que van desde una simple casita, tienen que tener un plan primero. ¿Cómo voy a llamar todos los datos del proyecto, así como una memoria descriptiva, pero tiene que respetarse codificaciones? ¿Cómo voy a nombrar los niveles? ¿Cómo voy a nombrar los elementos, los archivos, los colores, etcétera? Los software que voy a utilizar, las versiones, todas esas cosas se tiene que programar antes de iniciar un modelamiento. Si no, mejor no lo hagan o no se arriesguen. O lo que van a hacer simplemente es un 3D para visualización. Eso sí, la mayoría lo hace, pero lo que no saben realizarlo, y lo digo porque yo también me he equivocado, yo también lo he hecho, es si vamos a elaborar un proyecto en BIM, hay que tener el PEC, el plan de ejecución previamente. Si no, no estamos hablando de BIM, sino un 3D. ¿Correcto? Al hacerse con este plan, guiado de un manual de estándares bajo ciertas normas, que después voy a ir explicando, podríamos decir
que sería 100% exacto. Es analizable y cuantificable. Por supuesto que este modelado se puede analizar, por ejemplo, para la parte del clima. Si es que yo coloco el proyecto en su ubicación, con sus coordenadas y niveles, voy a poder hacer un estudio solar. Voy a poder hacer un análisis estructural para el tema de estructuras. No en el mismo programa del Revit, en el caso que usen, sino en otros softwares de análisis. Voy a poder cuantificar la cantidad de elementos parametrados. Por eso se dice que es analizable y cuantificable. Se requiere de cambios en los procesos. Naturalmente, desde la etapa de conceptualización, diseño preliminar, diseño definitivo, construcción y operación y mantenimiento, van a haber cambios en cada uno de estos procesos. Y justamente para ello se utiliza un solo modelado general para todos los procesos, no diferentes modelados, como hemos visto en el flujo del trabajo CAC. Requiere educación interna y externa para masificar su eficiencia y uso. Definitivamente, no es simple capacitar a una empresa que se inicie en la implementación BIM. Se requiere que esa capacitación sea constante. Se requiere que la productividad vaya aumentando para que con la práctica de los proyectos que van elaborando, van innovando nuevos parámetros, nuevos add-ins, por ejemplo, vayan implementando cómo mejorar y reducir velocidades de modelamiento, de coordinación, el trabajo en equipo. Es una educación muy extensa en realidad. No es fácil su implementación, pero el objetivo va a ser muy bueno, porque el objetivo va a ser reducir bastante los tiempos muertos y sobre todo los retrabajos, y además va a ser un cambio total, porque intervienen todos los involucrados en los cambios o mejoras que se puedan hacer en el proyecto en sí. Desde el cliente o propietario de una casa hasta el contratista de acabados participa en los procesos de diseño para mejoras que se quieran hacer a la vivienda antes de su construcción. Por eso mejora muchísimo el óptimo diseño que pueda tener este proyecto. Prácticamente este ya es un concepto general del BIM que quise resumirla porque hablar de BIM es muy amplio, pero no es el tema, ¿no? Lo he tratado de resumir lo que más he podido. Los beneficios del BIM tenemos, por ejemplo, este gráfico que siempre lo van a ver en todas las capacitaciones que van a recibir sobre BIM o un curso, etcétera. Acá tenemos todas las fases de un proyecto. El anteproyecto, el proyecto mismo, la documentación, la construcción y la operación. En un mundo ideal, BIM debería de partir desde la etapa temprana, ya que en estas primeras etapas del diseño, conceptualización, es donde debemos tomar decisiones, ¿correcto? Donde yo debo tomar decisiones para que cuando se construya este proyecto, los costos no tengan mayor impacto a lo largo de la vida útil, ¿no? La curva 1 es habilidad para impactar costo y performance. La curva 2 es
costo en los cambios de diseño. Luego tenemos el proceso CAD, donde vemos que le dedican mucho tiempo a la etapa de la documentación, ¿correcto? Y tenemos el proceso BIM, que le dedican más tiempo a las primeras etapas del diseño proyecto para que durante la construcción y la operación el impacto en costos sean menores que el flujo tradicional CAD. Esto es un poco en resumen lo que significa este gráfico, ¿correcto? A mayor esfuerzo, mayor costo en las etapas tempranas en un proyecto BIM, menores costos de impacto van a tener en las fases de construcción y operación. Esto prácticamente es uno de los beneficios de utilizar esta herramienta. En cuanto a los porcentajes, ¿cómo se dividen los costos de un proyecto a lo largo de la vida útil del mismo? Tenemos entonces todas las fases del proyecto. En la etapa de conceptualización, diseño y documentación, el costo es de un 5% de beneficios al usar BIM, si es que solamente utilizo en estas fases o etapas. Si el BIM lo llevo a la etapa de la obra, el beneficio va a ser a un 15%. Pero si yo llevo el BIM hacia la última etapa de operación y mantenimiento, el costo va a ser del 80%. ¿Qué significa? Que el mayor costo de beneficio en BIM se va a dar en la última etapa. ¿Correcto? En nuestro país estamos en la etapa de la obra. Recién vamos a entrar en la parte de Facility Management, que es operación y mantenimiento, en donde el beneficio es aún mayor. Lo cual me permite reducir hasta un 85% de RFIs en obra. ¿Qué son los RFIs? Request for Information. Todas las respuestas que requiero de todas las consultas que se hagan en obra. Consultas que, por ejemplo, no están resueltas en un plano o existen dudas, eso es un RFI. Todos estos RFIs se pueden detectar antes de. Tenemos 40% de cantidad de cambios. Todos los cambios generados en la obra se pueden reducir antes hasta un 40%, un 70% de costos adicionales, que mayormente los adicionales se dan por las interferencias que se encuentran en obra, permite reducir hasta un 70%, permite hacer estimaciones de tiempos hasta un 80%, en donde me garantice con seguridad que la obra culmine en el tiempo que se programa, y un costo de hasta el 5% en obra. Esto es un poco las estadísticas de porcentajes de lo que me va a beneficiar el BIM. Aquí estamos hablando nada más de la tecnología BIM. Bueno, esto es un poco el concepto sobre BIM, sus beneficios. No me he querido explayar mucho en el tema porque es muy extenso, ya que el curso está enfocado a la gestión, más no a un modelamiento, ¿correcto? Ahora vamos a hablar sobre la situación actual del BIM, que es lo más interesante.
Acá tenemos un modelo de madurez BIM de Beck Richards, reduciendo la brecha digital en la adopción de la tecnología BIM. ¿Cómo estamos actualmente en cuanto a niveles de BIM? Tenemos 3 niveles o 4, nivel 0, 1, 2 y 3. Podría decirse que actualmente en nuestro país estaríamos en el nivel 1. ¿Por qué? Porque todavía la tecnología BIM está mayormente establecido en Lima, en las grandes empresas, medianas algunas. Ellos podrían estar en un nivel 2, pero si hablamos a nivel general todavía estamos en el 1. El nivel 0 es CAD, dibujos, líneas. El nivel 1 hablamos ya de modelos en 2 y 3 dimensiones. Pero todavía no hablamos de un cambio, sino seguimos aún con un proceso tradicional, pero guiado a través de normas o guías. En el nivel 2 ya hablamos de BIM, ¿correcto? Ya hablamos de BIM, de modelamientos, y en el nivel 3 ya hablamos de la colaboración, la integración y la interoperabilidad de datos, trabajados a través de manuales, ISOs, etcétera. ¿Correcto? Entonces, ahí todavía nos falta mucho por madurar. Otro tema también de interés es cómo funciona la velocidad de la tecnología. Tenemos en cuanto a las personas que integran una empresa clasificados en 5 grupos. Tenemos ahí una pirámide de Everett Rogers, donde me establece que tenemos 5 diferentes jugadores que operan a diferentes niveles. El gráfico anterior hablamos de niveles, cómo estamos. Y en este otro gráfico hablamos de los usuarios, cómo los usuarios funcionan, con qué velocidad estas tecnologías. Tenemos en los innovadores que están en la cúspide, pero tienen un 2.5%. Luego tenemos los adaptadores tempranos, que es el 13.5%, adoptadores o la mayoría temprana, podría decirse, que es el 34%, la mayoría tardía y los escépticos o conservadores, que es la mitad, el 50%. Innovadores hablamos de aquellos chicos jóvenes que están con toda la moda de aprender estos software, de innovar, de dar el cambio, pero es muy bajo aún. Los adoptadores tempranos son ya profesionales jóvenes que tienen su empresa y que opinan que la tecnología sí es importante. La mayoría temprana son ya profesionales que están con cierta experiencia en el campo laboral, que también opinan que sí es necesario porque ya estamos en el cambio, en la era de que debemos implementarlo. Pero la mayoría tardía y los escépticos son ya los de los gerentes, los de edad un poco ya mayores, que son escépticos, que no quieren, no apuestan por el cambio. Y prácticamente hablamos de la mitad. Entonces, todo este grupo de usuarios va a depender con qué velocidad van a avanzar en sus empresas en la implementación de las tecnologías. Por más
que las tecnologías sean sofisticadas, se puede implementar en una empresa grande, las mejores licencias, los mejores software más rápidos, todo con todas las normas ISO, los manuales, los planes, pero si tengo este grupo de usuarios, entonces la velocidad va a demorar. No va a ser la misma que una empresa pequeña donde está compuesta por innovadores, donde la velocidad de las tecnologías va a ser mucho mayor. Entonces, ¿qué significa? Que no es necesario que la empresa sea sofisticada para poder avanzar rápidamente en tecnologías. No requiero tener una super empresa con las mejores licencias, con los mejores programas, los mejores coordinadores, etcétera, si es que el equipo no se siente comprometido con el cambio. Puede ser una pequeña empresa, pero rodeado de innovadores que quieran innovar, que quieran dar el siguiente paso, y ellos van a estar en la cúspide. Y contando de repente con licencias educativas para empezar, creando sus propios add-ins, se vuelven programadores, innovan ellos. ¿Cuánto están invirtiendo? Su esfuerzo, su tiempo, porque quieren innovar. Entonces, olviden de que porque no estoy en una gran empresa no puedo innovar o dar el cambio. Mentira. Con este estudio se está demostrando que sí se puede dar el cambio. Y justamente tenemos los dos gráficos. La división digital vertical del cuadro de B. Richards de los niveles BIM y el triángulo de Holmstrom. Entonces, acá tenemos una superposición. Si superponemos ambos gráficos, vamos a tener lo siguiente. Acá, ¿no? Este gráfico de aquí. Acá se ha superpuesto el triángulo de los usuarios y lo de los niveles. Y acá me ofrece divisiones muy interesantes. ¿Correcto? ¿Cómo una organización adoptaría el BIM? Reconocer su estado actual. Tienen que reconocer, involucrarse, cómo están actualmente funcionando su empresa. ¿Correcto? Y este movimiento, la unión de ambos gráficos, tenemos aquí la intersección, donde va a depender de un mandato BIM y el liderazgo de la empresa, que son factores internos y externos muy importantes para la adopción del BIM en la organización, sea del Estado o privado, sea en edificaciones, en infraestructura, en minería, en lo que sea, en cualquier empresa. Es importante que se cuente con un mandato BIM y que haya liderazgo empresarial. Por lo tanto, la organización se va a mover más rápido si cuenta con buen liderazgo y con tecnología BIM más sofisticada. ¿Correcto? Como tenemos aquí, el nivel 3, que es lo máximo del nivel BIM, y el grupo de los innovadores sería 3D. Esta velocidad va a ser mucho más rápida que la 3A, que puedo tener los mejores equipos, softwares, pero con estos usuarios conservadores que no quieren dar el cambio. Entonces, acá tenemos una división mucho más detallada de que la velocidad de las tecnologías va a depender mucho
de el grupo de usuarios que lo manejan y quien lidere la organización. Aquí está la superposición más clara de los dos tipos de divisiones digitales. Sofisticación de la tecnología BIM, velocidad de adaptación. Como verán, esto es el máximo de velocidad con innovadores. Esto es el mínimo, los escépticos conservadores, pero ¿quién más rápido se movería? ¿Este grupo o este otro grupo? Entonces, aquí es un tema de analizarlo. ¿Correcto? Esto es un poco como una introducción prácticamente de lo que vamos a ver en el curso, a mayor detalle, sobre las brechas digitales. ¿Cuáles son aquellas restricciones que componen estas brechas? ¿En dónde estamos? Las restricciones, tenemos varias. Lo primero es el costo, naturalmente. Costo de capacitación y adquisición de licencias es una primera barrera. Demasiadas versiones nuevas de los softwares. Todos los años andan cambiando de versión tras versión. El presupuesto bajo de las pequeñas empresas, ok, son barreras relacionadas al costo. A cultura, el sistema tradicional de la construcción, no quieren dar el cambio. Las personas mayores en las organizaciones son más tradicionales que los jóvenes. Los profesionales más antiguos son los que toman las decisiones. La falta de comprensión de beneficios contribuye a la resistencia al cambio. Este es un tema de cultura organizacional. Es una principal barrera en realidad. Otra la barrera es la capacitación, capacitar la fuerza laboral existente y contar con recursos para la capacitación requiere de mucha inversión. Otra barrera, tecnología e interoperabilidad, capacidad de utilizar adecuadamente los softwares para todos los involucrados, ya que no todos van a usar de repente el Revit, pueden usar diferentes softwares y no lo pueden utilizar de manera adecuada. Otra brecha es que el cliente no lo pide porque aún no sabe o no conoce los beneficios del BIM. Y por último, los asuntos legales, la protección al derecho de la plataforma BIM desalienta en muchas veces la colaboración de la información. Todos estos son algunas brechas o barreras que encontramos para poder adoptar la tecnología BIM, ¿correcto? Algunos requisitos de manera general que voy a mencionar cómo podemos cerrar estas brechas digitales. Por ejemplo, que se implemente un mandato BIM a nivel nacional con el fin de que las organizaciones se sientan presionados a dejar los sistemas tradicionales. Es muy importante. En el gráfico anterior de la superposición de los dos, hemos visto que es importante que se cuente con un mandato BIM más liderazgo organizacional. Si nuestro país tiene una norma técnica, entonces las instituciones públicas y privadas se van a sentir un poco presionados. No digamos en la obligación de implementar, sino algo presionados debido a la demanda, a que hay instituciones que se van a adoptar su BIM porque hay una norma. Es importante contar con esa norma. Y uno de los primeros cambios que se ha dado en nuestro país es el decreto legislativo 1444, en donde en su 13ª hablamos de criterios para la incorporación progresiva de herramientas obligatorias de modelamiento digital. Aquí hablamos de BIM. Solo que hay cierta controversia un poco con este artículo. Después le voy a explicar por qué.
pero de alguna manera es el inicio, ¿correcto? Otra forma también que se puedan cerrar un poco las brechas es que hayan incentivos. Por ejemplo, transferencia de recursos a instituciones. Imagínense que dentro de los programas de incentivos que hay en el Estado, se enfoque a una implementación de BIM municipal por etapas. Sería prácticamente como un incentivo para que los gobiernos locales puedan implementar BIM, ¿no? Podría ser una propuesta del Estado. No se ha dado, es algo que a mí se me ocurrió de manera personal, pero sería genial si se propusiera este tipo de incentivos. Lo otro es generar conciencia para prevenir la resistencia al cambio. Como les decía, ayudaría mucho si el gobierno implementa un mandato BIM. Un mandato BIM que ayude a aumentar su adopción en las empresas, ¿correcto? Generar conciencia significa que nosotros, que estemos comprometidos con el cambio, podamos difundir. Es una de las cosas que yo hago, estoy difundiendo las tecnologías, actualizando en las ciudades que existen normas, que existen mandatos, que está por salir tales leyes que puedan ayudar en su implementación. Es generar conciencia. Lo otro es contar con estándares y protocolos. Estos protocolos y estándares son los que las empresas deben elaborarlos y no deben ser tan voluminosos, ¿no? Por ejemplo, existen manuales de estándares de varias empresas privadas que pueden encontrar ustedes en Google, como GIM, en donde hablan de estas iniciativas para ordenar la información de los proyectos de modelamiento y coordinación dentro de la empresa. El cliente, lógicamente, si el cliente me va a pedir que se haga en BIM, esto va a tomar interés en las empresas para que aumente su adopción. Es lo que ocurrió con el Ministerio del Interior. Cuando se solicitó que se haga en BIM, ellos tuvieron la obligación de implementarlo. Y ahí es donde se inicia la implementación BIM en el Estado. A través de pilotos. Las personas tienen que creer y solo se logrará con usar proyectos pilotos para dejar en evidencia que las empresas reacias al cambio puedan adoptar el paso al siguiente nivel, ¿correcto? De lo que vienen haciendo de manera tradicional. Es necesario que para la implementación BIM o la tecnología BIM se pueda trabajar en base a un proyecto real, no un proyecto simulado. Porque un proyecto real es donde realmente voy a demostrar a mi competencia o a otras empresas que tienen que dar el siguiente paso, o tienen que dar el cambio. Gestión del cambio. Las personas con enfoque tradicional deben ser actualizadas mediante enfoques de motivación por los altos directivos. O sea, si hay directivos, los gerentes comprometidos con el cambio, deben lograr que su equipo, que tiene otro chip, logre despertarse y motivarse. Las tecnologías. No complicarse con el uso de las tecnologías BIM. Hay que minimizar el problema con solo conocimientos necesarios para su uso. Prácticamente, de acuerdo al tipo de proyecto que van a adoptar BIM, de repente solo se van a dedicar a colegios, entonces
tiene que utilizar tecnologías, softwares que únicamente me van a desarrollar colegios. Los necesarios conocimientos para poder tener un buen modelado y coordinación de proyecto. No es necesario dominar al 100% el programa. La experiencia es capacitar a profesionales jóvenes de las universidades para que una vez graduados, las empresas, ya sean grandes y pequeñas, puedan absorberlos y explotar sus conocimientos y habilidades para la implementación de BIM. Es muy importante que los jóvenes se sientan motivados, capacitados, para que ellos puedan ser demandados en el mercado laboral. Y en cuanto a los aspectos legales, se requiere la provisión de un medio de protección de las propiedades intelectuales de una plataforma BIM. Todo el proyecto BIM que se pueda realizar en un software no se le va a entregar o compartir a todos los involucrados porque tiene derechos de propiedad. Pero para ello hay otros medios o plataformas en las que se puedan compartir la información, como por ejemplo el Autodesk tiene el BIM 360. Por ejemplo, este celular es de mi cliente, él no tiene que saber Revit, ni Navisworks, ni ArchiCAD, ni otro programa, simplemente tiene que revisar cómo va quedando su propuesta. Acá tenemos una tabla, de repente el contratista revisa los planos. Acá tenemos la lacto donde podamos hacer la revisión con los especialistas de cómo va quedando el proyecto. Entonces, estas plataformas BIM son las que permiten compartir información y facilita la colaboración entre todos los involucrados. Esto va a ayudar a que se protejan los derechos intelectuales de los archivos origen del proyecto. ¿Correcto? Bueno, entonces ya se explicó un poco las brechas digitales, cómo estamos actualmente en nuestro país. Se tiene un primer estudio de adopción BIM en proyecto de edificación en Lima y Callao al 2017. Nos indica que la trayectoria de la innovación ha sobrepasado de los adoptadores temprano, lo que expliqué en el gráfico de los usuarios, y va camino hacia la mayoría temprana. Eso significa que la innovación está avanzando. Otra de las cosas que no coloqué en esta diapositiva es que de este estudio, que solamente se ha realizado en Lima y Callao, el 24.5% de edificaciones han utilizado algo de BIM. O sea, estamos hablando 1 de cada 4 edificaciones. Esto es un poco para decirles de que ya hay estudios de cómo se está viniendo adoptando el BIM. Esto pueden encontrar el estudio en internet, en PDF, para mayores detalles. Otra cosa más, la norma técnica del Ministerio de Vivienda ya está lista. De acuerdo a la fuente, el expresidente del Comité BIM, Christian Layton, que también es participante del curso BDC en el cual estamos, ya nos comentó de que la norma ya está lista. Y la norma técnica para modelado de información en obra de construcción está dividido en 4 puntos importantes. Lo primero son las definiciones. Es muy importante tener un estándar de definiciones BIM, en donde si se va a aplicar, ya sea BIM en edificaciones, en infraestructura, conceptos claves en que todos debemos manejar, qué es un LOC, qué es un LOI, etc.
Ahí la primera parte son definiciones. Y esta norma técnica, que ya va a salir en cualquier momento, es un apéndice del Reglamento Nacional de Edificaciones. Como segundo punto de este apéndice de norma tenemos los términos de referencia. Esto es, en caso las entidades del Estado empiezan a aplicar el BIN, necesitan tener una referencia de norma. A pesar de que ya existen iniciativas de términos de referencia que se ha realizado para concurso de proyectos, pero igual necesitan una base. Y para ello está establecido el segundo punto. El tercer punto, hablamos de los niveles de BIN, justamente los niveles que hemos mencionado anteriormente. Y el cuarto punto son las plataformas BIN, las plataformas colaborativas. Lo que quiero decir es que esta norma técnica no es de carácter obligatorio. No es que sale la norma y todas las instituciones públicas están obligadas a utilizar BIN. Es de carácter facultativo. Para el que quiere, lo va a realizar. Es como, por ejemplo, cuando salió el CAD o el AutoCAD de moda, no hubo un reglamento que te obligara a usar el AutoCAD. Eso ya se dio conforme pasó el tiempo, conforme la demanda del cliente, los tiempos, fueron implementando poco a poco el AutoCAD. Lo mismo va a suceder con el BIM. Al comienzo van a ser escépticos, pero con que empiecen a ir implementando uno por uno, ya prácticamente se van a ir implementando en algunos años la mayoría de las instituciones públicas. ¿Correcto? Esta es una norma técnica del Ministerio de Vivienda, que es un apéndice del reglamento, que ya está por salir en cualquier momento, que ya está terminada. Otra de las normas ISO BIN de INALCAT del Ministerio de la Producción, que también es una norma ISO internacional, que ha sido una traducción de la ISO BIN 12911, que tiene su uso internacional en Europa, que es para promover que se aplique en el Perú y que ha sido un trabajo realizado por el comité, en este caso, de un buen tiempo, un trabajo de más de un año que ellos han realizado y que ya se encuentra también lista dicha norma. Entonces, acá podemos ver en la parte derecha un cuadro donde está, por ejemplo, la parte normativa internacional. Podemos tener como referencia la norma ISO BIN de INALCAT 12911. Acuérdense, esa es la norma ISO 12911 del Ministerio de la Producción, que también está lista para que salga al público. Luego tenemos el cuadro normativo nacional, que puede ser el decreto legislativo o el de la OCE o la norma técnica de edificaciones. Luego tenemos todos los documentos de especialidad que va a determinar cada organización. Luego tenemos los manuales técnicos de las empresas y compañías. Y por último tenemos los manuales de cada empresa de softwares. Correcto, entonces en esto está dividido el nivel de, en este caso, de normativas. Tenemos una normativa internacional, una nacional, también tenemos referencias regionales, incluso como esta. La única, no sé si habrá otra, donde el gobierno regional del Cusco ya han adoptado o han incorporado la metodología BIM en la gestión de proyectos de construcción en todas las dependencias. ¿Y esto cuándo ha sido? Hace casi 2 años. De repente no todos lo conocen, pero ya hay un gobierno regional que ha incorporado la metodología BIM. Si no lo saben, pues ahora ya lo conocen. Entonces,
prácticamente tenemos casi listas las normas de entidad nacional, que la norma técnica, una referencia del gobierno regional, que es la del Cusco, pero de los gobiernos locales todavía no se tienen referencias. Tenemos, por ejemplo, la página del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se le está dedicado un enlace de estrategia BIM Perú, donde habla un poco de los antecedentes, que es BIM, sus ventajas del uso BIM en Latinoamérica, BIM en el Perú, avances logrados hasta el momento en BIM. Ustedes pueden entrar a la página del MEF y pueden ir específicamente a este punto de estrategia BIM Perú y pueden ver todo lo que se viene trabajando actualmente en BIM y cuáles son las primeras acciones. Bueno, entonces ya contamos o ya está por salir las normas de la INACAL 12911 y el apéndice de la norma técnica de vivienda del modelamiento y colaboración. Tenemos entonces el artículo de la OCDE donde hablan de la incorporación progresiva de herramientas obligatorias de modelamiento digital. Justamente acá en este punto quería decirles, aquí habla de una obligatoriedad de herramientas, lo cual discrepo un poco porque no se les puede obligar a que usen las herramientas. Es un tema de cultura de la institución de querer adoptar el BIM en sus empresas. Por lo que yo discrepo el término obligatorio. Por algo, la norma que se ha hecho es de carácter facultativo, no obliga, pero es necesario, sí. Es ventajoso, beneficioso, sí. Eso es cierto. Pero debo aclarar y debo decir las cosas como son. No es obligatorio, pero imagínense que una municipalidad empiece a adoptar el BIM, va a ser el cambio o sería la primera, porque hasta ahora no veo ninguna. La primera municipalidad llamaría la atención, sería acreedora de un premio de buenas prácticas, qué sé yo. O sea, vamos camino hacia la innovación, hay que innovar. Eso sí se tiene un buen beneficio, ¿no? Otro tema importante que no se tiene en cuenta son los contratos colaborativos. Un solo contrato entre propietario, diseñador y constructor es ideal. Se logra la gestión integrada de proyectos, porque lo normal o tradicional es que el propietario haga dos tipos de contratos diferentes. Uno para el diseño, en donde se contrata al arquitecto y se hace la consultoría del expediente técnico, y luego se contrate al ejecutor para ejecutar la obra. Esto no es rentable. Lo ideal es aplicar una gestión integrada de proyectos. Un solo contrato entre los tres: cliente, diseñador y constructor. Este tipo de contratos colaborativos, IPD, es lo que se ha venido realizando en las obras de los Panamericanos. Las obras de los Panamericanos trabajan con un tipo de contrato colaborativo, donde está involucrado desde estos tres personajes. Y así debe ser, es lo ideal, es lo ideal. Entonces, esto se tiene que seguir impulsando el desarrollo de este tipo de contratos. No hay una norma que lo diga aún. Esto todavía se maneja en el sector privado,
pero hubo una excepción en el tema de los panamericanos por ser obras de gran magnitud, que se trabajó con un sistema de contrato colaborativo NEC 3, que es un tipo de contrato de gran experiencia y demanda en el Reino Unido. Y solo así, las obras de los panamericanos, que la mayoría decían que no se iban a concluir, se ha podido terminar gracias a este tipo de gestión integrada de proyectos. La integración del diseño, ingeniería y construcción nos impulsa hacia la industrialización. ¿Correcto? Aquí no solamente hablamos de BIM, de las tecnologías digitales de modelamiento. Para lograr la industrialización, ya empezamos o ya proponemos que se implemente una metodología BDC. Esta industrialización me va a permitir lograr la prefabricación de componentes de diferentes especialidades para su posterior montaje en obra. Estos componentes van a ser prácticamente primero modelados en esta etapa de preconstrucción, que sean construibles con información necesaria para que luego se puedan montar en obra. Este es el impulso, hacia ello vamos, hacia ello nos dirigimos, hacia la industrialización. Y para ello se tiene que implementar esta metodología BDC. Al final, se tiene que haber una colaboración entre el gobierno, clientes, proveedores, universidades y empresas, en donde permita la formación, la investigación, la experiencia, la innovación y la legislación que cada una de ellas pueda atribuir. Hay que integrar y colaborar y así lograr el incremento de la productividad de la industria. Toda esta información es de la fuente del arquitecto Cristian, que es mi compañero del curso BDC y que prácticamente nos ha ilustrado mucho sobre lo que se viene, lo que se trabaja actualmente y lo que se va a dar en el país. ¿A dónde queremos llegar? Es el tercer punto. Aquí queremos llegar, a lograr un edificio de alto desempeño. El costo de ciclo de vida de una edificación de 40 años establecido por el International Facility Management Association, el ICMA, en donde establece un 3% para el diseño, un 22% para la construcción y un 75% para la operación y mantenimiento, logrando edificios de alto desempeño. Hasta aquí queremos llegar. Este edificio de alto desempeño debe ser utilizable, o sea, que funcione, que sea seguro, bien iluminado, buena acústica y buena estética, que sea construible dentro del costo, plazo, con buena calidad y seguridad, que sea operable, que tenga confort, que se pueda gestionar activos, espacios, que se pueda analizar eficiencia y que cuente con un plan de mantenimiento y sea sostenible económicamente, ambiental, de bajo consumo y con fuentes renovables. Todo esto es la fuente del libro del IPD de Martin Fisher, que ha sido uno de mis docentes del curso BDC. Excelente docente, Martin Fisher, Roberto Arbulú, Leonardo Richmoller,
De verdad, hay tanto que aprender e innovar. ¿Cómo lograr un edificio de alto desempeño? Con la información de manera integrada, ¿correcto? Para ello tengo el BIM. Con la organización integrada de las personas, con procesos integrados, sistemas integrados, logro este objetivo de un edificio de alto desempeño. Todo esto nos lo ha enseñado nuestro profesor Martín Fischer. ¿Cómo logro ser eficiente y ordenar mis procesos? A través del BIM, Lean Construction y las metodologías de gestión. ¿Correcto? Entonces, la tecnología BIM es una parte del mundo del BDC. No se va a enseñar el BDC porque todavía no lo puedo hacer, pero sí les voy a introducir algunos conceptos en el curso que son necesarios que lo vayan conociendo. Y la metodología BDC, justamente hacia ese punto se desea llegar. ¿En qué consiste? Que es justamente lo que nos han enseñado en la introducción. Consiste en 5 elementos claves. Lograr el objetivo del cliente. ¿Cuál es el objetivo que quiere nuestro cliente? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? A través de un modelado BIM, mediante sesiones de ingeniería concurrente, a través de una gestión de procesos PPM. Todo esto son los 5 elementos claves de la metodología BDC. Nosotros, o en mi caso particular, solamente estoy difundiendo este número 3, que es el BIM. Pero imagínense todo esto. Con todo esto recién se podría decir que vamos a llegar a lograr la industrialización en la construcción con esta metodología BDC, no con la tecnología BIM. La tecnología BIM es solamente para el tema del modelado y coordinación, pero se necesitan otros procesos para poder lograr el éxito en una implementación BDC. ¿Cómo se integra el BIM, el BDC con el Lean Construction? A través de la información integrada con el modelado en BIM, ya coordinado, ya libre de interferencias, con una organización integrada a través de las sesiones de ingeniería concurrente entre todos los involucrados, a través de procesos integrados, realizar gestión de procesos aplicando Lean Construction, sistemas integrados aplicando indicadores, logramos el objetivo final del proyecto y cliente obteniendo un edificio de alto desempeño. Todo esto es lo que conforma el BDC. Eso significa que si ustedes no han oído hablar del BDC hoy día, con el BIM ya se quedaron chiquitos ya. ¿Cómo se relaciona el BIM BDC con el Lean Construction? Bueno, el Lean Construction viene a ser maximizar el valor para el cliente de manera externa. ¿Y cómo relaciono con el BIM BDC? A través de mejores alternativas de diseño con el BIM, un análisis de desempeño, una detección de interferencias y darle una ingeniería de valor. Reduciendo el desperdicio de manera interna, utilizando el modelado para planificar y sectorizar la programación y la estimación de costos. Esta es una forma como relaciono el BDC con el Lean Construction. Si quieren innovar
hay que tocar territorio desconocidos. Cuando uno innova, no hay receta. No pueden hacer más de lo mismo. Estas son las 3 frases que me han quedado grabadas durante la semana interna que hemos tenido con nuestro docente de Stanford. Prácticamente, por eso yo incluso hasta lo he escrito, porque me pareció tan interesante que dije, lo voy a colocar como parte final a manera de preguntas. Muy bien. Esto ha sido la presentación, un poco. Más que todo es una introducción de lo que ustedes van a llevar en el curso de gestión BIM en la construcción. Una introducción, ya ustedes me dirán en las preguntas que se les va a hacer. Y bueno, lo otro, sí, de manera rápida, es, solamente me voy a enfocar en el contenido del curso. ¿Cuáles son los módulos que vamos a llevar? Por ejemplo, el módulo 1 es la planificación de un proyecto BIM, lo que es el plan de ejecución, el PEC, donde le decía, si van a adoptar el BIM y no tienen un PEC, mejor no inician. Entonces, el módulo 1 se les va a explicar cuáles son los protocolos de colaboración, cuáles son las especificaciones de los modelos y el PEC. El módulo 2 vamos a hablar de BIM y Lean Construction, que ya algo les he explicado en la introducción de este curso. Luego vamos a ver el módulo 3, BIM en planeamiento. Luego el módulo 4, BIM en programación. El módulo 5, BIM con Last Planner. El módulo 6, metodología de modelado para la construcción. Y por último, los talleres, simulación 4D de un modelado de construcción y gestión BIM por especialidad. ¿Sobre qué proyecto? Sobre este. Este proyecto lo acaba de modelar uno de los chicos que trabaja conmigo, una edificación multifamiliar pequeña. Este va a ser nuestro ejercicio tanto para la simulación como para los talleres.